Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Si eres nuevo por aquí, soy tu nombre y aquí en el canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las series que nos enganchan y por supuesto, las celebridades que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo explosivo, literalmente. Vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento. Pero hoy no vamos a hablar de sus series más famosas, ni de sus abdominales de infarto, aunque, seamos honestos, podríamos dedicar un vídeo entero a eso. No, hoy vamos a hablar de momentos impactantes. Momentos que probablemente no creerás que ocurrieron, situaciones que pusieron a Can Yaman en el ojo del huracán y que nos muestran una faceta diferente del actor. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, déjenme un comentario al final contándome qué les parece este tema y qué otros actores les gustaría que analizáramos. Vamos a ello. Bien, empecemos con el primer momento boom de Can Yaman. Se trata de un incidente que ocurrió durante el rodaje de una de sus series más exitosas, Erkencikus, Pájaro Soñador. La química entre Can y su coprotagonista, Demet Özdemir, era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans estaban obsesionados con la idea de que fueran pareja en la vida real, y la presión era palpable. Pero lo que muchos no saben es que en medio de todo ese torbellino, surgieron rumores de tensión entre los dos actores. Algunos medios turcos incluso llegaron a afirmar que Can y Demet tenían fuertes discusiones en el set, llegando a gritos y portazos. Sí, como lo oyen. Al parecer, la presión de los fans, la intensidad del trabajo y quizás, las propias personalidades de ambos actores, terminaron pasando factura. Profundizando un poco más en este asunto, las fuentes cercanas al equipo de producción revelaron que las jornadas de rodaje eran extenuantes, a menudo superando las 12 horas diarias. La exigencia de mantener la sonrisa y la profesionalidad frente a las cámaras, mientras la presión mediática no cesaba, creaba un ambiente cargado de estrés. Se rumoreaba que pequeñas diferencias creativas se convertían en grandes discusiones, alimentadas por el cansancio y la frustración. Además, la invasión de la vida privada por parte de los paparazzi y los fans obsesionados, que acampaban cerca del set de rodaje, contribuía a aumentar la tensión. Tanto Can como Demet se sentían constantemente observados y juzgados, lo que dificultaba aún más su relación laboral. Aunque ambos actores negaron rotundamente estas informaciones, las imágenes de ellos con rostros serios fuera del set alimentaron aún más los rumores. A veces la comunicación entre ellos parecía tensa, y se les veía mantener conversaciones privadas con gestos que sugerían desacuerdo. Imagínense la tensión en el ambiente con todo el equipo pendiente de cada movimiento de los protagonistas. Un auténtico boom de emociones encontradas, donde el amor platónico que los fans proyectaban contrastaba con la posible realidad de un ambiente laboral complicado. Es importante recordar que la presión de ser constantemente el centro de atención puede afectar a cualquiera, y en el caso de Can y Demet, la combinación de fama repentina, exigencia laboral y escrutinio público parece haber creado una tormenta perfecta. Pero la cosa no acaba aquí. Otro momento impactante que sacudió la carrera de Can Yaman ocurrió a raíz de una entrevista que concedió a una revista turca. Durante la conversación, el periodista le preguntó sobre la química con sus compañeras de reparto y la posibilidad de que surgieran sentimientos reales durante el rodaje. Y aquí es donde la cosa se puso, digamos, un poco incómoda. Can respondió con un comentario que muchos consideraron sexista y fuera de lugar. Dijo algo así como que la libido siempre debe estar presente para que una serie tenga éxito. Uf. La reacción no se hizo esperar. Este comentario, fuera de contexto y en un momento de creciente conciencia sobre la igualdad de género, fue interpretado como una trivialización del trabajo de las actrices y una reducción del talento actoral a una simple cuestión de atracción física. Organizaciones feministas y gran parte del público se sintieron ofendidos por sus palabras. Lo acusaron de cosificar a las mujeres y de perpetuar estereotipos dañinos. La controversia se extendió rápidamente por las redes sociales, generando un aluvión de críticas y peticiones de disculpa. La presión mediática fue inmensa. Can se vio obligado a enfrentarse a la furia del público y a las consecuencias de sus palabras. La polémica fue tan grande que Can tuvo que salir a pedir disculpas públicamente, reconociendo que se había expresado de forma inapropiada y que él
Lamentaba haber ofendido a tanta gente. Emitió un comunicado en el que explicaba que no era su intención faltar al respeto a nadie y que lamentaba profundamente el daño causado. Reconoció la importancia del talento y la profesionalidad de sus compañeras de trabajo, y prometió ser más cuidadoso con sus declaraciones en el futuro. Este momento supuso un antes y un después en su imagen pública, obligándole a ser mucho más cuidadoso con sus declaraciones. Khan aprendió una valiosa lección sobre la importancia de la responsabilidad social y la necesidad de ser consciente del impacto de sus palabras, especialmente cuando se trata de temas sensibles como la igualdad de género. A partir de este incidente se mostró más comprometido con causas sociales y se esforzó por proyectar una imagen más madura y reflexiva. Sin duda, este fue un boom que sacudió su carrera y lo obligó a crecer como persona. Pero no todos son polémicas y tensiones. También hay momentos impactantes que demuestran el lado más humano y solidario de Khan Yaman. Un ejemplo de ello fue su compromiso con la lucha contra el cáncer infantil. El actor se ha involucrado activamente en varias iniciativas para recaudar fondos y concienciar sobre esta enfermedad. Ha visitado hospitales, ha compartido tiempo con niños enfermos y ha utilizado su plataforma para dar visibilidad a esta causa. La sensibilidad de Khan hacia los niños enfermos es palpable. Durante sus visitas a hospitales, se le ha visto interactuar con los pequeños pacientes, contándoles historias, jugando con ellos y brindándoles un momento de alegría en medio de su difícil situación. Su cercanía y calidez han sido muy valoradas por las familias y el personal médico. Además, Khan ha participado en campañas de recaudación de fondos, donando objetos personales para subastas benéficas y promoviendo eventos para apoyar la investigación y el tratamiento del cáncer infantil. En una ocasión, incluso se rapó la cabeza en apoyo a los niños que perdían su cabello debido a la quimioterapia. Un gesto realmente conmovedor. Esta acción, que fue ampliamente difundida por los medios de comunicación, generó una ola de solidaridad y concienciación sobre la enfermedad. Muchos fans se sumaron a la iniciativa, mostrando su apoyo a los niños enfermos y a sus familias. Este tipo de acciones demuestran que Khan Yaman es mucho más que un rostro bonito y un cuerpo escultural. Es una persona comprometida con los demás y dispuesta a utilizar su fama para hacer el bien. Este boom de generosidad y empatía nos muestra una faceta mucho más profunda y admirable del actor. Este compromiso con causas sociales es una constante en su vida, demostrando que la fama puede ser utilizada para marcar una diferencia positiva en el mundo. Otro momento que impactó a muchos de sus fans fue su decisión de alistarse en el servicio militar obligatorio en Turquía. A pesar de su fama y éxito internacional, Khan cumplió con su deber como ciudadano y se unió al ejército durante 21 días. Durante ese tiempo, renunció a su vida de lujos y privilegios y se adaptó a la disciplina y las exigencias de la vida militar. Esta decisión sorprendió a muchos, ya que otros actores y celebridades a menudo buscan exenciones o alternativas al servicio militar. Sin embargo, Khan demostró su compromiso con su país y su respeto por las leyes turcas. Durante su periodo en el ejército, se le vio conviviendo con otros soldados, participando en ejercicios de entrenamiento y adaptándose a las rutinas diarias. Muchos lo vieron como una muestra de humildad y compromiso con su país. Además, Khan donó el dinero que recibió por su servicio militar a organizaciones benéficas. Este gesto solidario reforzó aún más su imagen positiva y demostró que no se dejaba llevar por la fama y el ego. Un boom de patriotismo y responsabilidad social que sorprendió y agradó a muchos de sus seguidores. Esta actitud, lejos de dañar su imagen, la fortaleció y lo consolidó como un modelo a seguir para muchos jóvenes. Demostró que el éxito no está reñido con el compromiso cívico y el respeto por las tradiciones. Y hablando de fans, no podemos olvidar el revuelo que se armó cuando Khan Yaman decidió cambiar radicalmente su imagen. Después de años luciendo su característica melena larga y barba poblada, el actor sorprendió a todos al raparse la cabeza y afeitarse por completo. Un cambio drástico. Este cambio de look fue motivado por exigencias de un nuevo papel en una serie de televisión. Sin embargo, la reacción de los fans fue variada. Algunos lamentaron la pérdida de su icónico look, que se había convertido en una de sus señas de identidad. Otros aplaudieron su valentía y capacidad para reinventarse, argumentando que un actor debe ser capaz de transformarse para adaptarse a diferentes roles. Las redes sociales se inundaron de comentarios y reacciones de todo tipo. Khan Yaman se convirtió en trending topic mundial, con miles de mensajes expresando opiniones a favor y en contra de su nuevo aspecto.
El propio Khan explicó que este cambio de imagen era necesario para un nuevo proyecto profesional y que estaba emocionado por explorar nuevos roles y desafíos. Afirmó que no le tenía miedo a los cambios y que estaba dispuesto a experimentar con su imagen para sorprender a su público. Este boom de transformación física generó un gran debate entre sus seguidores y demostró que Khan no tiene miedo de arriesgarse y experimentar con su imagen. Fue una prueba de su versatilidad como actor y de su disposición a salir de su zona de confort. Además, demostró que no está atado a una imagen predefinida y que está dispuesto a evolucionar y reinventarse a lo largo de su carrera. Este cambio de look, lejos de ser un simple capricho, fue una declaración de intenciones sobre su compromiso con su profesión y su deseo de seguir creciendo como actor. Pero quizás uno de los momentos más impactantes, y que generó más controversia, fue su breve pero intensa relación con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Su romance fue un auténtico torbellino mediático con portadas de revistas, paparazzi persiguiéndolos por todas partes y rumores constantes sobre una posible boda. La pareja no dudaba en mostrar su amor en público, compartiendo fotos y vídeos en redes sociales y dedicándose mensajes cariñosos. Sus apariciones públicas eran seguidas de cerca por los medios de comunicación, que analizaban cada detalle de su relación. Se les veía felices y enamorados, disfrutando de viajes juntos y compartiendo momentos especiales. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta y rodeada de especulaciones. Algunos medios italianos afirmaron que Diletta estaba presionando a Khan para casarse y formar una familia, mientras que otros aseguraban que el actor no estaba preparado para un compromiso tan serio. Los rumores sobre infidelidades y desacuerdos también salieron a la luz. Lo cierto es que la ruptura fue un auténtico boom para sus fans, que no se esperaban un final tan repentino para una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. La noticia de la separación generó un gran revuelo en las redes sociales, con miles de mensajes de apoyo para ambos. La ruptura de esta pareja, que parecía destinada a la felicidad eterna, demostró que incluso las relaciones más mediáticas pueden ser frágiles y complejas. La presión de la fama y las expectativas del público pueden ser difíciles de soportar, y a veces, la mejor decisión es tomar caminos separados. En definitiva, la vida de Khan Yaman ha estado llena de momentos impactantes, tanto positivos como negativos. Ha enfrentado polémicas, ha demostrado su lado solidario, ha sorprendido con sus cambios de imagen y ha vivido romances intensos. Todo esto ha contribuido a construir su imagen como una figura controvertida, pero también carismática y talentosa. Su trayectoria es un reflejo de los altibajos de la fama y de la complejidad de la vida pública. A pesar de los desafíos y las críticas, Khan ha sabido mantenerse fiel a sí mismo y seguir adelante con su carrera. Su historia es un ejemplo de perseverancia y resiliencia, demostrando que incluso los momentos más difíciles pueden ser superados con trabajo duro y determinación. Khan Yaman es, sin duda, un personaje fascinante que seguirá dando que hablar en el mundo del espectáculo. Y ahora, para concluir, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos visto hoy. Hemos hablado de las tensiones durante el rodaje de Erken Cikus, de sus controvertidas declaraciones sobre la libido, de su compromiso con la lucha contra el cáncer infantil, de su servicio militar obligatorio, de su radical cambio de imagen y de su tormentosa relación con Diletta Leotta. Todos estos momentos nos muestran una faceta diferente de Khan Yaman, un actor que no deja indiferente a nadie. Su capacidad para generar controversia y admiración a partes iguales lo convierte en un personaje único en el panorama actual. Su historia es un recordatorio de que la fama no es un camino fácil y que las decisiones que se toman en la vida pública pueden tener un impacto significativo en la imagen y la carrera de una persona. Sin embargo, también es una muestra de que es posible aprender de los errores, superar los desafíos y utilizar la fama para hacer el bien. Khan Yaman es un actor que sigue evolucionando y sorprendiendo, y estoy seguro de que aún tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios abajo contándome qué les ha parecido este vídeo y qué otros actores les gustaría que analizáramos en el futuro. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias, así que no duden en compartir sus ideas conmigo. También me gustaría saber si les gustaría que hiciera más vídeos sobre Khan Yaman, profundizando en algunos de los temas que hemos tocado hoy o explorando otros aspectos de su vida y su carrera. Y ahora el llamado a la acción que nunca puede faltar:
Si les ha gustado este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.